Dice así el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti, reconociendo que tú eres el Señor del universo, el que ha creado todas las cosas, el dueño de este universo, de la tierra, de los cielos, de su plenitud, como dice este salmo, de todas las cosas que hay en ella, también de sus habitantes, de nosotros. Tú eres el dueño de todo. Tú eres un Dios grande, Dios poderoso y también un Dios santo, un Dios que no admite el pecado delante de Él. Y Señor, para acercarnos a ti tenemos que estar limpios y Señor, en nosotros intrínsecamente no hay limpieza, estamos manchados por el pecado. Pero te damos gracias porque tú eres un Dios misericordioso y aquellos que te buscan, tú te apiadas de ellos y traes perdón. Señor, reconocemos que nos acercamos hoy a ti por tu misericordia, por el perdón que tú nos has concedido en tu Hijo Jesucristo, porque Él se entregó por nosotros, dio su vida y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y así nosotros hemos recibido la justicia que Él consiguió para nosotros. Él es el Rey de Gloria, Él es nuestro Rey. Y queremos adorarte hoy, Señor, reconocer que no hay otro Dios como tú. Queremos alabarte por tus grandes obras, por tus maravillas, tus bendiciones sobre nosotros y en especial por tu salvación y tu perdón. Señor, nuestro deseo es que tú seas honrado y que seamos bendecidos por ti. Queremos disfrutar de todas las bendiciones que tú nos has dado, de esta relación que podemos tener contigo, que ha propiciado Jesucristo con su sacrificio por nosotros en la cruz. Y también disfrutar de esa relación especial que has puesto entre nosotros, que somos diferentes, venidos de distintos sitios, de distintas culturas, de distintos trasfondos, de distintas edades, pero un solo cuerpo por lo que Cristo hizo por nosotros. Y Señor, queremos escuchar tu voz, queremos escucharla con claridad, queremos escucharla sin filtrarla por prejuicios nuestros, queremos escucharla con una mente abierta y con un deseo de obedecerte. Tú conoces, Señor, nuestra terquedad, tú conoces nuestra rebeldía, pero tú estás obrando en nosotros por medio de tu Espíritu y transformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pedimos que hoy sea un día en que tú sigas trabajando en nosotros, sigas moldeándonos a su imagen. Gracias por poder estar aquí hoy, gracias porque poco a poco nos vamos incorporando más a esta reunión. Te pido que pronto, Señor, podamos estar todos aquí juntos. Y estas cosas te las pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues por prudencia seguimos sin cantar, desgraciadamente. Así que vamos a hacer como hemos hecho otros domingos. Voy a recitar uno de los himnos que cantamos habitualmente con música, que es Al Dios de Abraham, loor. Al Dios de Abraham, loor, su nombre celebrad, al que era y es y aún será, magnificad. Es solo eterno Dios, de todo es creador. Al único supremo ser, cantad loor. Su Santo Espíritu, cuán libre es en su obrar. Su voz por el profeta aún nos logra hablar. En todo corazón su ley escrita está. Es inmutable y siempre fiel en tierra y mar. Al Dios de Abraham load, pues su palabra es fiel. Su pacto asegurado está por Emanuel. En su Hijo acepta está la iglesia de su amor. Por ella siempre subirá a Dios loor. A Jehová cantad, su gracia eternal.
el Dios eterno se dignó a ser mortal, y ahora en gloria está, sobre muerte es Señor. Al príncipe de paz alcemos todo honor. Las huestes al triunfar alaban al Señor, llegando allá por su favor, alzan clamor. Al vivo Dios loor, al Dios de Abraham, de mí, eternos cantos, gloria y paz, gloria y prez, levantaré. Elevando al Señor una oración de confesión de pecado, y en esta ocasión está basada en el Salmo 103. Dios misericordioso y clemente, hoy confesamos ante ti los pecados que por olvido negligente cometemos cada día. Muchos son tus beneficios para con nosotros, pero no los contabilizamos, ni le damos valor, ni te los agradecemos. Has perdonado, perdonas y perdonarás nuestras iniquidades, pero solo nos sentimos sin culpa cuando hacemos algún intento de supuesta compensación. Nos sacias de todo bien imaginable y nos cubres con tu amor y tu favor, pero pronto se van de nuestra memoria esos beneficios y esa compasión. Has provisto leyes a tu pueblo para que andemos por senderos rectos que conducen a la perfección, pero también eso lo olvidamos y se nos ve errando por caminos de turbación. No nos pagas conforme a nuestros yerros, sino que engrandeces tu misericordia, dando a tu Hijo para nuestro perdón. Pero nuestra alma es irreflexiva y deja de darte las gracias y valorar lo lejos que has echado nuestras faltas y nuestros pecados de omisión. Te acuerdas de que somos polvo, menudos, débiles y de escaso valor, pero nosotros nos tenemos por fuertes, autónomos y valiosos, por lo que nuestras almas se enorgullecen y te aíslan en un rincón. Desde la eternidad y hasta la eternidad es tu misericordia, tu pacto es inquebrantable y tu justicia en Cristo excede a toda imaginación. Por ello, confiamos en que nos perdones, pues ante ti, humildes, hacemos esta confesión. Amén. El Señor nos responde desde su palabra con la promesa de perdón que encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Esa es nuestra confianza. Continuando con nuestra lectura del Catecismo de Heidelberg, semana a semana, o bueno, realmente alternándolo con la Confesión de Fe Bautista de 1689, hoy volvemos al Catecismo de Heidelberg. Por cierto, recibiréis en los próximos días un vídeo corto sobre la historia del Catecismo de Heidelberg, que os recomiendo por el conducto que habitualmente recibimos las notificaciones. Y os recomiendo que lo veáis. Bueno, pues llegamos a la pregunta 103 del Catecismo, que tiene que ver con el cuarto mandamiento. Y dice, ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Respuesta. Primero, que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos y que yo frecuente asiduamente la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo, para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Además, que todos los días de mi vida cese de mal obrar, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su Espíritu y, de este modo, pueda empezar en esta vida el sábado eterno. Amén. Bien, de nuevo recordamos, no podemos cantar no solamente por prudencia, sino la legislación que nos afecta. Está prohibido cantar coros.
eso es debatible si todos juntos hacemos un coro. Así que por prudencia y por no entrar en conflicto con los legisladores, es que de momento no estamos cantando. Pero quisiera leeros un himno que está basado en el Salmo 3. Sabéis que hay un equipo traduciendo un salterio de los 150 salmos y hoy llegamos a una de las varias versiones que hay del Salmo 3 y habéis recibido el boletín y si os fijáis, a partir de ahora cuando publiquemos estos salmos, veréis que hay unos números que están en... no me acuerdo cómo se llama. No, no es cursiva, está sobre superíndice, gracias. Y bueno, y eso corresponde con los versículos del Salmo, ¿vale? Lo entenderéis cuando lo tengáis en la mano. Bueno, leemos basado en el Salmo 3. Mis enemigos muchos son y se alzan contra mí y dicen que no hay salvación aunque confíe en ti. Mas tú, mi escudo y gloria, oh Dios, mi rostro alzaste a ti. Del monte de tu santidad me respondiste a mí. Me duermo y vuelvo a despertar, pues vela mi Señor. No temo aunque haya un batallón armado en derredor. Levántate, Señor y Dios, pues tú me salvarás. Al malo abofetéalo, sus dientes romperás. La salvación es tuya, oh Dios, y tú la puedes dar. Envía, oh Dios, tu bendición al pueblo que has de amar. Vamos a pedir al Señor que esté con nosotros mientras estudiamos su palabra en esta mañana. Oremos. Dios y Padre nuestro, queremos venir delante de ti en adoración. Humildemente nos presentamos delante de tu presencia. Solamente lo hacemos por la mediación que Jesucristo ha hecho perfecta. Solamente en su nombre y solamente en sus méritos que nosotros podemos estar delante de ti. Porque nos reconocemos indignos, reconocemos, Señor, que de ti solamente merecemos el juicio, el castigo por nuestra pecaminosidad, no solamente por esta naturaleza pecaminosa con la que fuimos concebidos y vivimos hasta este día, sino por los muchos actos de pecado, ya sean de comisión o de omisión, que desgraciadamente vivimos cada día. Pero tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú no nos tratas como merecemos, sino que eres abundante en perdonar. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu fidelidad hacia nosotros es grande. Tú tienes, Señor, un compromiso, un pacto eterno hecho contigo mismo para rescatar de esta humanidad caída al pueblo de tu elección. Señor, somos privilegiados por formar parte de él. Gracias te damos, Señor, porque no solamente nos has salvado de manera individual, sino que nos has llamado a formar parte de esta asamblea que tú llamas la iglesia. Te damos gracias, Señor, por cada asamblea local que existe en el mundo. Señor, te damos gracias por esta en la cual nosotros podemos servirte. Sabemos, Señor, que vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que también queremos aprovechar para considerar la enseñanza que nos da tu palabra acerca de lo que significa una iglesia, lo que significa ser miembros de ella, estar sujetos a su disciplina, ver, Señor, la importancia, la necesidad vital de tener una entrega a ella, de sostenerla, de apoyarla con nuestros dones, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros tesoros. Señor, queremos pedirte que tú nos bendigas, que tú, Señor, aquí y en otros lugares donde en este momento, a lo largo de este día, se predica la palabra, que tú estés allí con tu espíritu obrando en los corazones. Señor, no hay predicador, no hay sermón suficientemente poderoso como para transformar una sola alma. Es necesario que el Espíritu Santo obre en los corazones. Ni siquiera el corazón de los creyentes, que a veces se endurece, puede ser cambiado si no eres tú quien lo cambia. Y venimos aquí, entre otras cosas, Señor, a pedirte que nos cambies a nosotros. Que, Señor, no cometamos el error de pensar que el mensaje tiene aplicación para otros. Seguramente es posible que así sea, pero, Señor, los primeros que tenemos que considerar
su aplicación somos cada uno de nosotros respecto de sí mismo. Te pedimos, por lo tanto, que nos bendigas en este tiempo, que es santo porque tú lo haces santo. Tú nos convocas, Señor, tú nos presides, tú estás en medio de nosotros. A ti, solo a ti, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza. Queremos pedirte también, Señor, por aquellos que no pudiendo estar aquí por la situación que estamos viviendo, están siguiéndonos desde sus hogares. Sé tú con ellos, Señor, bendíceles. Permite que también, aún en la distancia, puedan estar con sus mentes, sus corazones, sus voluntades centrados en ti, que también a ellos les alimente. Que, Señor, salgamos de aquí y cada uno termine de escuchar la palabra predicada, diciendo, Señor, ¿y ahora qué quieres que yo haga? ¿Qué es necesario para que yo sea cada día más como tu Hijo? Señor, ayúdanos a pausar, a considerar y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Señor, queremos pedirte por la iglesia perseguida, queremos suplicarte, Señor, que tengas misericordia de nuestros hermanos que están sufriendo solamente por ser hijos tuyos, solamente por ser fieles a ti. Bendice a aquellos, Señor, que están sufriendo tal presión, que están a punto de claudicar. No lo permitas, Señor, dales las fuerzas que necesitan. Bendice a aquellos, Señor, que están prosperando en la fe, aquellos, Señor, que son realmente pilares en cada congregación donde tú los tienes. Señor, que no se debiliten, que no se confíen, que no se llenen de orgullo, que podría ser el principio de su caída. Te pedimos, Señor, por aquellos que están viviendo en pecado, por aquellos, Señor, que han dejado su primer amor, el amor a ti, la entrega, la devoción, el cuidado de tus cosas. Dice a aquellos, Señor, que están siendo tentados, tal vez al límite de sus posibilidades. Oh, Señor, que todos miremos a ti y que en ti encontremos no solamente perdón y confianza y esperanza, sino también fortaleza para cada día. Queda con nosotros, Señor, bendícenos, responde a esta oración y a todas las que tus hijos han pedido para la bendición de este acto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el libro de Isaías y en el capítulo 33. Isaías capítulo 33, siguiendo nuestra serie de estudios sobre este libro. Hoy vamos a considerar la enseñanza de este capítulo. Yo lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional, que dice así: «Ay de ti, destructor, que no has sido destruido. Ay de ti, traidor, que no has sido traicionado. Cuando dejes de destruir, te destruirán. Cuando dejes de traicionar, te traicionarán. Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. Al estruendo de tu voz huyen los pueblos cuando te levantas, se dispersan las naciones». Perdón, no he leído bien este versículo, vuelvo al versículo 3. Al estruendo de tu voz huyen los pueblos, cuando te levantas se dispersan las naciones. Vuestros despojos se recogen como si fueran devorados por orugas. Sobre ellos se lanza el enemigo como una nube de langostas. Exaltado es el Señor porque mora en las alturas y llena a Sión de justicia y rectitud. Él será la seguridad de tus tiempos, te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Mirad cómo gritan sus valientes en las calles, amargamente lloran los mensajeros de paz. Los caminos están desolados, nadie transita por los senderos. El pacto se ha quebrantado, se desprecia a los testigos, a nadie se respeta. La tierra está de luto y languidece, el Líbano se avergüenza y se marchita. Sarón es como un desierto, Basán y el Carmelo pierden su follaje. Ahora me levantaré, dice el Señor, ahora seré exaltado,
Ahora seré ensalzado. Vosotros concebís cizaña y dais a luz paja, pero el fuego de mi aliento os consumirá. Los pueblos serán calcinados, como espinos cortados arderán en el fuego. Vosotros que estáis lejos, oíd lo que he hecho, y vosotros que estáis cerca, reconoced mi poder. Los pecadores están aterrados en Sión. El temblor atrapa a los impíos. ¿Quién de nosotros puede habitar en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros puede habitar en la hoguera eterna? Solo el que procede con justicia y habla con rectitud. El que rechaza la ganancia de la extorsión y se sacude las manos para no aceptar soborno. El que no presta oído a las conjuras de asesinato y cierra los ojos para no contemplar el mal. Este tal morará en las alturas, tendrá como refugio una fortaleza de rocas, se le proveerá de pan y no le faltará el agua. Tus ojos verán al Rey en su esplendor y contemplarán una tierra que se extiende hasta muy lejos. Dentro de ti meditarás acerca del terror y dirás, ¿dónde está el contable? ¿Dónde el recaudador de impuestos? ¿Dónde el que lleva el registro de las torres? No verás más a ese pueblo insolente, a ese pueblo de idioma confuso, de lengua extraña e incomprensible. Mira a Sión, la ciudad de nuestras fiestas. Tus ojos verán a Jerusalén, morada apacible, campamento bien plantado. Sus estacas jamás se arrancarán, ni se romperá ninguna de sus sogas. Allí el Señor nos mostrará su poder. Será como un lugar de anchos ríos y canales. Ningún barco de remo surcará sus aguas, ni barcos poderosos navegarán por ellas. Porque el Señor es nuestro guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro Rey, Él nos salvará. Tus cuerdas se han aflojado, no sostienen el mástil con firmeza, ni se despliegan las velas. Abundante botín habrá de repartirse, y aún los cojos se dedicarán al saqueo. Ningún habitante dirá, estoy enfermo, y se perdonará la iniquidad del pueblo que allí habita. Amén. El contexto histórico sabemos que es el asedio del imperio asirio sobre Judá y su capital Jerusalén. Y era una amenaza no pequeña, no imaginaria, era real, era muy fuerte. Y vemos cómo al profeta Isaías le toca de parte del Señor anunciar a Judá que las circunstancias que está viviendo, que esta amenaza es por culpa de su pecado. Tal es la situación, tal es la desesperación que después de anunciar, recordad que desde el capítulo 28 dijimos que comienza una nueva sección del libro de Isaías y que está caracterizada por esos ayes, por esos lamentos, que son llamadas de advertencia por el juicio que viene sobre aquel de quien se dice ese ay. Y los ayes que hemos visto desde el capítulo 28 tenían que ver con el pueblo del Señor. Ay de ti, Judá, la que te viene encima si no te arrepientes. Bueno, pues aquí comienza el capítulo con otro ay, con la diferencia respecto a los capítulos precedentes, es que este ay tiene que ver con Asiria. Asiria la poderosa, Asiria la que se cree por encima de todo y de todos, por encima incluso de los dioses de las naciones y por supuesto se cree por encima del Dios de los judíos. Y vemos cómo a ellos se dirige ahora este lamento. Y vemos cómo, ya digo, el contexto es de esa amenaza tan tremenda que está a punto de caer Jerusalén, pero vemos como el profeta, después de haber anunciado lo que sabe que es inevitable, ahora se dirige al Señor en oración. Así que podemos decir que este capítulo es una oración elevada en tiempos de una necesidad tremenda, en unos tiempos de emergencia.
hay un cambio de ánimo en el profeta después de dar ese ay respecto de Asiria. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. Y ahora fijaos cómo se gira después de criticar a Asiria por su comportamiento y se dirige al Señor. En los versículos 2 al 4 vemos cómo hay una súplica al Señor. Señor, nosotros no podemos vencerlo, somos incapaces, somos impotentes, pero tú puedes, Señor, mira a estos indignos. Y es interesante porque esto de alguna manera podría representar a Siria, aquí puede representar a cualquier poder que se levanta contra el pueblo del Señor, que lo ha hecho a lo largo de los siglos y lo sigue haciendo. A lo largo de la historia lo hemos visto, lo estamos viendo en estos momentos. Vemos como las libertades de los cristianos, no solamente en países lejanos a nosotros, sino aún en los países del llamado primer mundo, cada vez se coartan más nuestras libertades. Esta emisión que estamos haciendo para quienes no están aquí está siendo monitoreada y depende de lo que uno diga, puede ser quitada de la página donde la tenemos emitiendo. Y así se ve el pueblo de Dios. Y se ve bajo las presiones de filosofías, la presión de los falsamente llamados hermanos, de ciertos sectores de la iglesia que nos dicen que la Biblia no es tan fiable, que es un libro hecho por hombres y que contiene errores, etc. Y cuando no, tenemos otro tipo de presiones. Y ante eso, ¿qué hacemos? Buscamos alianza con el enemigo. Esperamos que venga algún político si cambia quien nos gobierna, si cambia el partido, si cambia el presidente, el rey, algún ministro, cambiarán las cosas. Si el voto popular es diferente, dependemos de eso. Y si no, pues tal vez negociando podemos alcanzar lo que queremos, la libertad, ¿no? Así que eso es lo que vemos aquí respecto de Asiria. Así que ante esa encrucijada en la que se encuentra el pueblo, lo que hace el profeta es suplicar al Señor. Luego en los versículos 5 y 6 hay una expresión de adoración al Señor y en los versículos 7 al 9 hay un lamento. Así que hoy tenemos ante nosotros esto que podríamos llamar un salmo para las emergencias. Y básicamente después de ese primer ay respecto de Asiria, encontramos en los versículos 2 al 9 una oración para pedir al Señor que destruya al que está destruyendo, que venga a tratar como se merece a esa nación que ejerce presión sobre el pueblo de Dios. Eso serían los versículos 2 al 9. Luego en los versículos 10 al 16 vemos la respuesta del Señor, que es inmediata y es rotunda. El Señor dice, yo no me voy a quedar de brazos cruzados mientras otros mancillan a mi pueblo. Yo, como su Padre, su Dios, su Rey, su Gobernador, tengo todo el derecho para enderezarlos, disciplinarlos, pero ¿quiénes son estos? Así que el Señor promete que se levantará contra ellos. Y luego tenemos en la última parte, los versículos 17 al 24, lo que el Señor promete cuando el pueblo se somete a Él. Este pueblo que está siendo afligido, este pueblo que no sabe cómo salir porque ha dejado de creer en el Señor, ha creído en la fuerza del hombre y ha buscado alianzas con los poderes humanos. El Señor dice, cuando yo trate con el enemigo, trataré también con vosotros, con los enemigos que tenéis en la propia casa, con esos falsos creyentes. Y entonces reinaré en medio de mi pueblo. Y hay aquí unas promesas de un futuro reino mesiánico que son un consuelo para todos nosotros. Así que en esta mañana vamos a ver 4 puntos, lo tenéis en el boletín. En primer lugar, esta oración de Isaías. En segundo lugar, la respuesta del Señor a esa oración. Luego hay como una reflexión, bueno, siendo que Dios es como es, siendo que Dios es un fuego consumidor que nos está castigando por nuestro pecado, ¿cómo vamos a poder estar delante de Él? Entonces se da una breve descripción de la santidad
sin la cual nadie puede estar delante de la presencia del Señor. Y en cuarto lugar, vamos a ver esas promesas para el futuro del pueblo del Señor. Así que comencemos con la oración. Cuando el pueblo de Dios teme, cuando tiene preocupaciones, la única manera de encontrar alivio a sus temores es viniendo al Señor. Nadie nos puede librar de nuestras angustias como el Señor. Y venimos a Él no porque hayamos como la hormiguita que va buscando dónde está el alimento y lo encuentra y avisa a las otras para que vengan. Es porque Dios mismo viene a nuestro camino. Es porque Dios nos ha creado, porque Dios ha dicho que quiere ser nuestro Dios, que quiere ser nuestro Rey, que quiere ser nuestro protector, nuestro proveedor, que quiere que seamos su pueblo. Cuando nosotros escuchamos eso y lo entendemos por la obra del Espíritu en nosotros, es que en medio de la angustia sabemos lo que hacer y sabemos a dónde ir. Vamos al Señor, Él nos invita. Él se ha comprometido con la seguridad, con la protección de aquellos que vienen a Él en fe. Y fijaos que es por medio de un pacto, no es como muchas personas, bueno, espero que no llueva hoy, que tengo planes, o espero que me mantengan el puesto de trabajo, aunque a muchos han echado en la empresa, y ese espero es una especie de brindis al sol. No, nosotros confiamos en Dios porque Él ha hecho un pacto consigo mismo, en el cual nosotros somos los beneficiarios. No ha hecho un pacto con nosotros de tú haces y yo hago, porque esos pactos no funcionan a causa de la debilidad humana y de nuestro pecado. Pero Él ha hecho un pacto consigo mismo, un pacto eterno. Y apelando a ese pacto es que podemos nosotros ir al Señor. ¿Qué es lo que hace el profeta? Por lo que Él es, porque lo ha dicho, porque Él es fiel, porque Él quiere legislar con justicia a su pueblo, es que nosotros podemos ir delante de Él. Así que en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, la paz y la certidumbre que nosotros podemos disfrutar solamente la tenemos por conocer a Dios, por conocerle personalmente, no tener nociones de Él, no darle, por así decir, el beneficio de la duda. No decir, bueno, pues algo tiene que haber ahí fuera, algo más grande que el mundo en el que vivimos. No, tenemos que conocerle a Él, al Dios de la Biblia, tal como Él se ha revelado. Y es por eso que nosotros más confiaremos cuanto más conozcamos al Señor. Fijaos que por eso Isaías en el versículo 2 de este capítulo 33 dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. ¿A quién vamos a esperar? Brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Este Dios que se ha puesto firme delante de su pueblo, ese Dios que ha sido el que ha enviado a los asirios, ese Dios que ha permitido que el enemigo esté a las puertas de la ciudad para reprender a su pueblo, dice, Señor, como has estado con ellos, ya hemos visto lo que nos pasa, no es una casualidad, no es que tengamos un ejército muy flojo o que seamos pocos o no tengamos medios, no, es que tú los has traído. Si hubiésemos sido 10,000 veces más y nuestra potencia militar hubiese sido infinitamente mayor, estaríamos en las mismas, porque ellos son tu brazo. Ellos están aquí porque tú los has enviado. Por lo tanto, Señor, ten misericordia de nosotros. Así empieza la oración del profeta. A ti hemos esperado. Y como nos has traído el castigo y la disciplina, sé también tú nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Ahora, en esta sencilla oración, sencilla en el sentido de que son pocas palabras, pero con una profundidad tremenda, encontramos varias cosas que es importante resaltar. En primer lugar, al pedirle al Señor que sea misericordioso cuando el pueblo está en necesidad, fijaos que lo que hace el profeta es volver en oración una promesa del Señor. En el capítulo 30, versículo 19, dice, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Fijaos, tenemos aquí una promesa de Dios. ¿Y qué es lo que hace Isaías? Ora apelando a esa promesa. ¿Os dais cuenta por qué es tan importante conocer la palabra de Dios?
Porque Dios se ha comprometido con su pueblo a ciertas cosas. Esas cosas podemos suplicarlas de Dios. No podemos lanzarnos a cualquier aventura y decir, no, yo tengo fe en que esto saldrá adelante. Bueno, ¿fe en quién? ¿Fe en qué? ¿En que tú imaginas que Dios va a estar ahí recogiendo lo que tú vas dejando tirado? ¿Terminando los proyectos que tú has empezado? No, Isaías no se inventa cosas. No supone, no, él se afirma en lo que Dios ha dicho. Porque el Señor ha dicho que el que tiene misericordia se apiadará de ti, es que Él ahora convierte esa promesa de Dios en una oración. Y por eso dice en el versículo 32, oh Jehová, ten misericordia de ti, en ti hemos esperado. El corcho que mantiene a flote la fe cuando oramos es la palabra de Dios. Tenemos que orar las promesas de Dios. Y podemos decir, a Dios no le molesta que le digamos, tú has dicho, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen nuestros hijos pequeños. Papá, tú me dijiste que me llevarías, que me comprarías, que jugarías conmigo, que haríamos esto, ¿verdad? No se inventa, no dice, papá, la luna, que me imagino que tú me la darías. No, hijo, nunca te lo prometí. Pero sí te prometí jugar contigo esta tarde. Y por eso dice, papá, me lo dijiste. Pues eso es lo que nosotros también debemos hacer. En segundo lugar, vemos cómo hay un detalle aquí en el versículo 2 que también nos debe de motivar en la oración. Dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Fijaos, el Dios que responde en todo tiempo, el Dios al cual si clamamos en la mañana, no es que la mañana tenga algo especial, no es que haya menos tráfico entre nuestras almas y el Señor y las oraciones lleguen con más fluidez y no haya atasco, no. Pero si desde que nosotros comenzamos a tener conciencia cuando despertamos, buscamos al Señor, estamos encomendando nuestro día, cada paso que damos, cada pensamiento que tenemos, cada palabra que pronunciamos la estamos poniendo en las manos del Señor. Y fijaos que si hacemos esto, no estamos yendo más allá de lo que hacía nuestro Señor. Marcos, el evangelista, deja claro, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 35 de su evangelio, cuál era el hábito del Señor, siendo Dios y hombre al mismo tiempo. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Señor encomendaba cada día, el día, las próximas horas, el entrar, el salir, el hablar, el callar, el pensar, el meditar, lo ponía en las manos de su Padre, ¿cuánto más lo debemos hacer nosotros? En tercer lugar, hay otro detalle que encontramos en este versículo 2 respecto a esta oración, y es que Isaías se recuerda a sí mismo el poder de Dios en la oración. Fijaos, una vez que Dios se levante, ahora mismo ha enviado su brazo que es Asiria, un brazo corrector, un brazo de disciplina, pero dice, versículo 3, los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. No hay manera de parar al enemigo. Se puede intentar negociar con él, pero es un fracaso, es poner la confianza en el lugar equivocado. De eso estuvimos hablando recientemente. Pero cuando el Señor se levanta, cuando Él decide actuar, entonces es cuando las naciones tiemblan. Esa, fijaos que había sido la confianza del pueblo de Dios en el desierto. Nos dice Moisés en Números capítulo 10, versículo 35, que cada día, no me quiero explicar mal, no es que cada día se mudase el campamento, en ocasiones estaban meses y hasta años en un mismo lugar, pero nos dice que cada vez que tenían que levantar el campamento y andar por aquel desierto en dirección a la tierra prometida, ¿qué es lo que hacían? Dice allí, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Fijaos,
no hace tocar trompetas para que el ejército se pertreche y estén todos preparados porque vamos a pasar por una tierra desconocida, no sabemos qué trampas puede poner el enemigo. Eso se puede dar por hecho. Pero ¿a quién invocaban? No al ejército. No, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Cualquiera que sea la fuerza del enemigo, el poder de Dios es superior. Tan grande que fijaos que cuando el enemigo cree que ha tomado posesión de nosotros, cuando cree que se ha quedado con parte de las riquezas, y no solamente en el sentido pecuniario, sino cualquier cosa que crean el lustre de la iglesia, cuando crean que ya han conseguido doblegarnos, que ya hemos pasado por el aro del modernismo, del posmodernismo, que ya relativizamos todo, que la palabra de Dios ya para nosotros ha dejado de ser lo que es. Cuando hayamos perdido o creído perder los fundamentos de la fe, no está todo perdido, el Señor lo recuperará. Mirad lo que dice el versículo 4, sus despojos, o sea, el botín, las riquezas que el enemigo ha tomado, lo que se habían llevado en aquel caso los asirios, dice, serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. A veces nosotros pensamos que tiempos pasados fueron mejores. Ya nos dice la palabra del Señor que pensando así no seremos muy sabios. Pero podemos pensar en otros tiempos en que parece que la iglesia era más sólida, era más firme, era más fiel a la palabra. Y pensamos que todo eso es lo que el tiempo, el viento, o que no sabemos quién se llevó. El Señor hará que la gloria, el brillo de la iglesia, el avance de la iglesia, lo que la iglesia posee, no lo va a perder. El Señor está con nosotros. De momento parece que se ha dado por perdido por causa del pecado. Pero el Señor está asociado con su iglesia. Su nombre está en ello, su fama está en ello. Por lo tanto, Él no lo va a dejar ir. Y luego vemos como, pensando tal vez en el final de Sennacherib, el líder de esta gran nación, y pensando en que el Señor lo quitaría del medio, mirad lo que dice el versículo 5. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Ahora ellos pues han tenido que, por su mala cabeza y su falta de confianza en el Señor, por su idolatría, por su pecado, ahora parece que quien les gobierna, en el fondo, a quien ellos han de temer, es a Sennacherib, a los asirios. Pero es que hay uno que está por encima. Ahora el Señor parece el derrotado. Ya lo decían los asirios, enseguida lo veremos. Estaban tan llenos de sí mismos, pensaban que estaban por encima del propio Dios. Pero Isaías tiene claro que cuando el Señor se levanta, cuando el Señor se sienta en su trono, los hombres dejarán de ser. Fijaos, ¿cómo era esta nación de arrogante? Lo hemos visto anteriormente y lo vamos a ver en capítulos posteriores. No sé si recordaréis, hace ya mucho tiempo estuvimos en el capítulo 10, los versículos 9 al 11 y el versículo 15, cómo estos asirios, cuando venían para pedir la rendición del pueblo de Dios, le dijeron, mirad, esto lo podemos arreglar sin derramar una gota de sangre. Si queréis pelear, lo tenéis perdido. Y no apeléis a vuestros dioses porque los dioses de otras naciones tampoco los defendieron a ellos. Contra nosotros no hay quien pueda. Mirad cómo lo dice Isaías 10:9. ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Versículo 15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Fijaos, esa es la arrogancia de Asiria. Pensadlo bien, mejor rendíos, mejor pagar impuestos,
mira, os vamos a transportar para destruiros como nación, pero podéis salvar el pellejo. Solo tenéis que inclinaros y reconocer que vuestro Dios no puede con vosotros. Pero, ¿qué es lo que dice Isaías en el versículo 5? Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. El que está por encima de todos será exaltado. Mirad de nuevo la jactancia, pasando al capítulo 36, versículos 18 al 20. De nuevo aquí están hablando los asirios, diciendo que claudiquen, que se rindan el pueblo de Dios. Mirad que no se engañe Ezequías diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Capítulo 37, versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios y en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Harán, Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Jena y de Iba? ¿Os dais cuenta? Ahora, pongamos esto en la perspectiva de nuestros tiempos. Cuando miramos a la iglesia y vemos cómo distintas potencias locales o mundiales, distintas filosofías han querido mermarla, han querido como el río poco a poco o con ímpetu como un tsunami han querido golpear a la iglesia. Lo veíamos el jueves, considerando al Imperio Romano juzgando al cristianismo. ¿Dónde está el Imperio Romano en nuestros días? ¿Y dónde está la iglesia? Podemos pensar que es pequeña, considerar cómo ha crecido la iglesia desde los tiempos en que Pablo fue juzgado por el rey Agripa y cómo es la iglesia hoy que ha llegado a todos los confines de la tierra. ¿Y quién se acuerda de que hubo un imperio romano? Bueno, pues el Señor, cuando confiamos en Él, Él se levanta, da un golpe en la mesa y dice, aquí estoy yo para librar a mi pueblo. Pero vemos como la clave de todo eso es temer al Señor. Mirad el versículo 6, porque para que todo esto sea una realidad, para que el Señor realmente pare al enemigo y nos permita avanzar y experimentar victoria, tenemos que confiar en Él. Esa es la clave. Versículo 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y luego dice, los que subrayáis las Biblias, subrayad esto, el temor de Jehová será su tesoro. Por ahí comienza todo, por temer a Dios, por tener una consideración de quién es Dios, de cuál es su poder, de cuál es su grandeza, de cuál es su santidad, de la distancia infinita que hay entre Él y sus criaturas, y más cuando estas criaturas son pecaminosas. Pero cuando le tememos a ese Dios, comenzamos a creer en Él, comenzamos a confiar en Él y nos damos cuenta que Él es más poderoso que cualquier otra cosa en la que nosotros ponemos nuestra confianza. Fijaos que aún oyendo esto, oyéndolo prácticamente cada domingo, seguimos buscando la redención, la salvación, el poder por la mano humana. Con todo esto, con que una y otra vez profeta tras profeta le estaban diciendo al pueblo de Dios que volviesen a Él, que temiesen a Él, que a Él es al que hay que temer y no a los hombres. Con todo ellos decían, sí, eso está muy bien, pero mientras, a ver qué podemos hacer. Y en el caso de Ezequías, el rey de Judá, lo que hace es un pacto con Sennacherib, una especie de pacto de no agresión. Yo te pago para que no me invadas. Fijaos el precio que tuvo que pagar. Para eso tenemos que ir al libro segundo de Reyes, capítulo 18.
Dice, entonces Ezequías, rey de Judá, en este contexto, ¿no? Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí. Cuando dice yo he pecado, no dice pecado contra Jehová. O sea, yo he sido tosudo, yo he querido luchar contra ti, defenderme. Perdóname esto, cosa de vecinos, ¿verdad? Dice, haré todo lo que me impongas. Fijaos, cuando nosotros no tememos a Dios, somos capaces de someternos a todo lo que cualquier hombre nos imponga. Cuando nosotros dejamos al soberano que tiene todo poder y nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, acabamos cediendo todo lo que somos, todo lo que tenemos, a la imposición de otro. Claro, cuando el rey oyó esto de Sennacherib, oyó esto de todo lo que me imponga, dice, sí, pues mira, la factura es la siguiente. El rey de Asiria, seguimos en 2 de Reyes 18:14. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y nosotros decimos, bueno, son en 300 talentos de plata, eso ahí no lo llevo encima, pero con la tarjeta. Lo pasamos a kilos, 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Calderilla, ¿verdad? Ahora, si lo tenía, luego dice que Ezequías sacó todo ese tesoro que estaba, eso es lo que le impuso y él le dio todo lo que tenía. Dice, esto es lo que tengo. Pero fijaos, que ni aún con eso, cuando ya tuvo ese impuesto, le fue impuesto. Imponme lo que quiera. De impuestos se trata, pues paga eso. Pero ni siquiera con eso quedó satisfecho. Así que Ezequías expolió los tesoros de la casa del Señor, que el pueblo de Dios había dado a lo largo de cientos de años, lo había dado para el tesoro de la casa del Señor. Lo vació, se lo dio a este rey que nos dijo, bueno, ya con esto, mira, paz, que puedes vivir tus 50 años más, yo también, pues en 50 años que sepas que no solamente no te voy a atacar, sino, mira, te voy hasta proteger. No, absolutamente no. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como iglesia, cuando nos rendimos a fórmulas humanas, cuando dejamos de confiar en el Señor, cuando dejamos de predicar el Evangelio porque pensamos que está pasado de moda, porque esto no atrae a nadie, cuando buscamos nuevas fórmulas, cuando dejamos el viejo Evangelio, cuando dejamos de predicar de la cruz, cuando dejamos de predicar del pecado, cuando dejamos de predicar del juicio venidero, cuando dejamos de predicar de la gracia, porque aunque la mencionemos, si no es sobre ese trasfondo, la gracia no vale para nada. Cuando dejamos de hacer eso, ¿conseguimos lo que buscamos? Ahí donde invertimos, ¿vemos que el reino avanza? No, nos hacemos esclavos de filosofías de hombres y al final no tenemos la recompensa que buscamos. Y vemos cómo Sennacherib rompió la palabra. Ahora ya no le bastaba con todo ese montón de oro y de plata, ahora quería la rendición de la ciudad. Y con ello, ¿qué demostró? Que Asiria y cualquier otro poder humano, la palabra del hombre no vale para nada. Rompieron el pacto. Mirad el versículo 8. Estamos de nuevo en Isaías 33. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Eso es lo que nos pasa cuando ponemos la confianza en el hombre. Nosotros, y no pensemos que eso le pasaba a los asirios. Es que en una de esas hemos estado en cursos nosotros, ¿verdad? Teníamos una situación, una iglesia creciente, un local pequeño, y recurrimos, esperamos que el poder de los hombres nos asista. Y verdad, bueno, no, gracias a Dios no han sido tanta plata y tanto oro, pero ha sido muchísimo. Cuando nosotros hacemos alianzas esperando que los políticos o que el hombre o que cualquier inversor, cualquier amigo humano nos resuelva el problema, acabamos con el problema y posiblemente también con una deuda. Sobre todo una deuda delante del Señor por haber dejado de confiar en Él, por buscar el consejo, la estrategia humana.
Y queridos, tenemos pruebas de ello. La falsa teología, la prosperidad que algunos anuncian, el convertir los cultos en un espectáculo para atraer, cuando sabemos que solo el Espíritu Santo atrae a los suyos, a las ovejas perdidas del Señor, oyen la voz del Señor y automáticamente les siguen. Así que Isaías no tiene otro plan B. Bueno, Asiria no funciona. Egipto ha dicho Dios que no. ¿Habrá alguien más por ahí? No. Isaías va a la fuente de toda confianza. Al único que no defrauda, comienza temiendo al Señor y se dirige a Él en oración. En segundo lugar, ¿cómo responde el Señor? Tremendo lo que dice el versículo 10. Ahora me levantaré. Fijaos que Dios permite a las naciones, Dios permite a los hombres malos prosperar por un tiempo, pero solo por un tiempo. Pueden ser los faraones, pueden ser los emperadores, pueden ser los reyes persas o caldeos. Todos han sido poderosos y todos han tenido su día, todos han tenido su momento y todos han tenido su influencia sobre el pueblo de Dios. Nunca ha sido buena porque venía del mal, venía del pecado. Pero fijaos, todo eso no llega a nada. Versículo 11 describe aquí Isaías sus actividades como un embarazo, ¿no? Lleno de planes, de intrigas, de maniobras que tratan de llevar a cabo. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Fijaos, Dios deja a los hombres pues como que jueguen. Y Dios deja a veces a la iglesia que jueguen a ser iglesia, hasta que el Señor se levanta. Y lo tenemos en la historia de la iglesia. Dios tiene un plan, Dios tiene unos tiempos, Dios tiene un propósito. 15 siglos han de pasar hasta que venga una reforma en la iglesia. Y decimos, ¿por qué no ocurrió antes? No, el Señor esperó. Hubo ciertos conatos, ciertos hombres que en lo personal y en sus pequeñas áreas de influencia impulsaron ciertos aspectos de una reforma, pero hubo que esperar al siglo XVI. No fue antes. La iglesia lo necesitaba mucho antes. Lo necesitaba ya desde el primer siglo. Ya habían desviaciones y el Señor lo permitió, la dejó, mientras Él mantuvo un remanente fiel. Pero el Señor tenía destinado que fuese aquel monje Lutero el que iniciase ese movimiento de vuelta a los orígenes, vuelta a la palabra. Y el Señor a veces nos deja. Y a veces pasa en nuestro tiempo. Fijaos que a nosotros nos parece que la iglesia puede desviarse en uno u otro sentido. Y decimos, bueno, nada, hacemos una vigilia de oración, tenemos una reunión administrativa, todos decimos, hay que ver, tenemos que espabilar, porque esto no puede ser, así, así, y ponemos orden. Y pensamos que enderezamos el barco en nada. Si conocéis algo de náutica, sabéis lo difícil que es hacer girar a un barco o detener un barco, cambiar de rumbo un barco. Y así nosotros pensamos, tenemos ya una velocidad de crucero y vamos tal vez contra las rocas y bueno, una oración rapidita y el Señor lo cambiará. No, a veces el Señor hace que su pueblo esté, mirad, Israel, 40 años en el desierto. Mirad la iglesia. 16 siglos esperando una reforma necesaria. Por eso nosotros, para evitar tener que dar esas maniobras que son tan costosas, tan difíciles, tenemos que estar siempre con los ojos puestos en el Señor, mirar al Señor, ese que juzga rectamente. Pero con todo, cuando el Señor dice, ahora me levantaré. Qué bueno saber eso. Qué bueno saber que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y podemos estar como este pueblo estuvo solo unas décadas más tarde, en el exilio. Y hombres fieles como Daniel y sus compañeros tener que vivir, ¿te tocó esa etapa? Pues no vas a ver Jerusalén ni el templo reconstruido. Vas a tener que vivir esa experiencia. Pero qué bueno saber que un día el Señor se levantará y cuando el Señor se levanta, las naciones van a espantarse. Concebiste, dice, vuestros planes, los planes del mundo contra la iglesia son como hojarasca, que luego hacen ese ruido al crepitar en el fuego.
Aquellos que habían sido la mano ejecutora del Señor para disciplinar a su pueblo, ahora habían de ser juzgados. Pero fijaos que no solamente este ay inicial es respecto a Siria, porque es muy fácil mirar a los otros, a los malos, al mundo, a los que están fuera, y ver lo malos que son. No, mirad cómo el Señor dice, y cuidado tú. Versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Prestad atención a esto. No solamente el enemigo son los otros, los anticristianos, los que cierran iglesias, los que las queman, los que matan a los pastores o a los creyentes. Dice, cuidado, vosotros los hipócritas, los que estáis en Jerusalén, los que pensáis que por estar circuncidados o bautizados, por ser miembros de la iglesia o de la comunidad judía en aquel momento, pues porque estáis protegidos por los muros, porque tenéis un rey, porque tenéis un pacto, porque tenéis unas promesas, tened cuidado, porque como castigaré a Siria, también haré con los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Tremendo de nuevo este versículo. Porque Isaías dice, en el hombre solo vamos a tener fracaso, tenemos que confiar en el Señor. Ese Señor que dice, ahora me levantaré. Y eso hace que inmediatamente Isaías dice, bueno, ¿quién es este Dios que se levanta? ¿Me puedo quedar yo tan tranquilo? Ah, es un amiguete. Que espere fuera que ahora me arreglo y salgo y hablamos. No, este es Jehová, el Dios Todopoderoso que es fuego consumidor. Y cuando Él venga y cuando Él ejecute juicio contra Siria, ¿qué pasará con los que están dentro de los muros, pero son exactamente como los que están fuera? ¿Qué pasa con aquellos que son cristianos de nombre? ¿Qué pasa con aquellos que han hecho una falsa profesión de fe? Eso es lo que se pregunta el salmista en este salmo con el cual hemos comenzado el culto que leyó nuestro hermano, el Salmo 24. Dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Lo mismo encontramos en el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Fijaos, pedimos al Señor que nos libre y el Señor dice, yo me levantaré y te libraré. Pero no te olvides de quién soy yo. La santidad de Dios supone para nosotros un peligro de muerte. Nosotros, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, al acercarnos a un Dios cuya santidad es como un fuego que consume, no pensemos que por llevar un nombre, por ser hijos de no sé quién, o por llevar escuchando sermones toda la vida, no pensemos que por eso ya podemos aguantar el fuego del Señor. Tendrá que ser el Señor el que nos proteja de su propio fuego. Tendrá que ser su justicia y su santidad la que nos cubran para que nosotros podamos estar en la presencia del Señor. Y fijaos que eso lo entendió el pueblo de Dios en la antigüedad mucho mejor que nosotros. Nosotros nos hemos familiarizado tanto con Dios que ya el otro día leía un comentario, papaíto Dios. Eso no es lo que pensaba, por ejemplo, Moisés. Cuando el Señor le convoca al santo monte, a ese monte donde el Señor le dio la ley. ¿Qué es lo que dice? Éxodo 19, 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Solamente la presencia del Señor se hace sentir. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. ¿Habéis estado parados alguna vez en una autopista que se os pinchó la rueda o algo así? Estáis ahí esperando que venga la grúa y pasan esos camiones, ¿verdad? Que te sacuden el coche, casi que te tiran. No te golpean, gracias a Dios. Solo pasan al lado. Y está la potencia, el volumen de aire que desplazan, que lo sientes.
Ahora nosotros estamos acostumbrados, venimos aquí los domingos y si no, pudiendo, nos quedamos en casa o lo que sea. Está Dios ahí. Bien, que pase. Que vaya a la nevera, vaya tomando algo que ya salgo yo a recibirle. Ese no era el sentido que tenían estos hombres en la antigüedad. Todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió y Jehová dijo a Moisés, desciende. Fijaos, que sacude cuando llega, dice, para no destruir al pueblo al que vengo a bendecir, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Esto lo entendió Moisés. No solamente para aquella ocasión. Bueno, es que esto fue algo extraordinario, no. Luego constantemente. Cuando el tabernáculo tenía que ser desmantelado para ser trasladado de un lugar a otro, cualquiera no lo podía trasladar. Que se lo pregunten a qué es el que vio el arca del Señor para caer al suelo y puso sus manos para evitarlo. Pensaba que él era más puro que la tierra donde iba a caer el arca y no lo era. Y por eso el Señor da estas instrucciones en Números también, capítulo 4, versículo 15. No tocarán cosas santas, no sea que mueran. ¿Cómo manejamos nosotros las cosas santas? Mirad que el Señor lo advierte en parte de nuestro culto habitual, que es la celebración de la mesa del Señor. Y alguien piensa, bueno, es pan, como siempre comemos pan, nosotros no creemos una transustanciación. Es pan, tiene toda la apariencia, el sabor, el olor, la textura. Es pan, seguirá siendo pan. Y lo digeriremos, creo que es así, lo digeriremos como un bocadillo. Y el vino es vino, como el que ponemos en la mesa. No hay nada especial en ello. Pero el acto de tomarlo dice, tened cuidado. Porque hay algunos que lo toman sin discernir el cuerpo del Señor. Lo toman como una rutina. Dice, y algunos en aquel tiempo, en Corinto ya había algunos que habían enfermado por eso. Algunos que habían muerto en esas circunstancias. Y que dicen, es que era Moisés, era el Sinaí, era el tabernáculo. Era Corinto. No, es que el Señor no ha cambiado. El Señor sigue siendo fuego consumidor. Por lo tanto, volvemos a preguntarnos, ¿quién subirá a la presencia del Señor? ¿Quién estará en su monte santo? Si Él es capaz de mover ejércitos extranjeros para disciplinar a su pueblo, ¿te crees tú que simplemente por ser miembro de la iglesia ya escaparás de su juicio? Por haber hecho una profesión de fe, por haber pasado adelante por el pasillo. Tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor sigue siendo un fuego consumidor. ¿Quién habitará? Si Dios es tan santo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y lo que hace, y entramos en nuestro tercer punto, ¿qué es lo que hace brevemente Isaías? Pues responder a esa misma pregunta, decir, ¿quién puede estar en la presencia del Señor? Y vemos esa breve descripción de la santidad que para nada es exhaustiva, simplemente nos da 4 pinceladas de la santidad, de cómo tiene que ser una persona para poder estar en la presencia del Señor. Y antes de analizarla, quiero decir que no es por nuestra santidad que podemos estar en la presencia del Señor. Es por su justicia, es por su gracia, es por su misericordia, es por la expiación que Él ha hecho. Pero cuando eso es verificado en nosotros, cuando somos beneficiarios de eso, eso no nos deja simplemente con una situación legal distinta delante de Dios. Eso nos tiene que transformar. Tenemos que ser santos para poder estar en la presencia del Señor. ¿Y cómo se describe aquí a ese hombre piadoso que puede estar en el Monte Santo? 4 cosas. Dice que tiene que tener un andar recto, tiene que tener una veracidad en lo que dice, tiene que ser honrado en su economía, en su finanza, y tiene que tener una integridad no de puerta afuera, sino interior del corazón. Mirad cómo lo resume el versículo 15. Ante esa pregunta, ¿quién puede estar en la presencia del Señor? El que camina
en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Lo primero que se nos dice es que tiene que caminar en justicia, andar según los estándares de la ley de Dios, no según leyes de hombres, no, según lo que Dios ha dicho. O sea, tenemos que tener una fe como la que dice Santiago, una fe que actúa, una fe que obra. Somos justificados por la fe, pero luego tenemos que vivir en esa fe. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra. No solamente teóricos, saber lo que habría que hacer, sino hacerlo. No seáis solamente oidores, sino hacedores de la palabra, porque de lo contrario os engañáis a vosotros mismos. ¿Y cómo conseguimos no engañarnos? Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este puede ir y permanecer en la presencia del Señor. La segunda cosa que dice aquí Isaías es que tiene que ser una persona veraz, una persona que no miente. Dios no miente, es lo que dice Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 2. Y porque Dios no miente, si nosotros hemos de ser como Él, tenemos que ser personas veraces. Y Pablo ve la importancia de esto, porque cuando escribe a los colosenses, que se ve que algunos de ellos vivían con el hábito pecaminoso de no decir la verdad. Les dice en Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Alguien que tiene evidencias de santidad en su vida. Alguien que camina en justicia, alguien que es veraz. Luego habla también de su actitud hacia el dinero, ¿verdad? Dice, el que aborrece la ganancia de violencia. Tenemos que tener cuidado con esto, porque el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Y lo dice el Señor, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. También nos dice que la santidad, la cuarta característica que dice aquí Isaías, es que tiene que tener no solamente esto de puertas afuera, eso lo tenían hasta los fariseos. No, tiene que tener una santidad arraigada en el interior de nuestros pensamientos, de nuestras voluntades, lo que nos dirige debe ser la santidad de Dios. Dice, por ejemplo, pone aquí varios ejemplos. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Así que vemos como, ya digo, muy brevemente, Isaías dice, ¿quién puede estar cuando ese Señor dice, ahora me levantaré? Y se va a enterar a Siria. Se van a enterar las naciones que se levantan contra mí. Dice, pero también se enterarán los hipócritas que hay dentro del pueblo de Dios. Isaías dice, ay de mí, como ya dijo en el capítulo 6, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey. Pero el Señor le conforta, el Señor le consuela, diciendo, yo te doy mi justicia y con ella te doy mi santidad. Los que verdaderamente confían en el Señor pueden estar delante de Él. Y más adelante volverá este tema a la boca o a la pluma de Isaías. En el capítulo 33, versículo 16, dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esto nos recuerda la manera en que el Señor concluye el Sermón del Monte, ¿verdad? Después de decir que nuestra justicia, nuestra manera de vivir, tiene que ser superior a la de los mejores religiosos del momento, los escribas y fariseos. Después de dar todo el discurso, abarcar tantas áreas de la vida cotidiana de las personas, el Señor habla al final y compara a esos dos hombres, aquel que construye su casa sobre la roca, sobre el fundamento de la palabra, o aquel que lo construye
sobre la arena. Vendrá la prueba. Unos serán destruidos y los otros permanecerán para siempre. Llegamos a nuestro cuarto punto. Os recuerdo, primero hemos visto el ay a Siria, que ahora te toca a ti. Eso da lugar a que Isaías ore invocando la presencia y la ayuda del Señor, temiéndole y pidiéndole ayuda. Vemos la respuesta del Señor que dice, ahora me levantaré y juzgaré a Siria, pero también juzgaré a los hipócritas dentro de Judá. Y ante eso Isaías se pregunta, ¿y quién podrá entonces estar en la presencia del Señor? Describe a tal persona y luego el Señor viene y les da a la gente en aquel pueblo, en aquel tiempo, y nos da a nosotros en nuestro tiempo una esperanza para el futuro. El contraste con esas imágenes de desolación que ya vivía Israel después de estar sitiada, dice, el futuro será diferente. Cuando yo me levante, mi pueblo no va a pasar penuria, no va a pasar miseria. Versículo 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Ahora lo que han visto de Dios es que es un fuego consumidor, es un Dios que no tolera el pecado, es un Dios que se ve obligado a traer juicio sobre su pueblo rebelde. Dice, pero no será así. Porque cuando yo elimine al enemigo y cuando yo elimine a los falsos creyentes, tendré una comunión con mi pueblo, como la que tuvo Adán al principio antes de caer en el pecado, como la que quiere tener Jesucristo con su pueblo, y por eso ora al Padre allí en Juan capítulo 17, Padre, que como tenemos tú y yo esta comunión, así la tenga mi pueblo conmigo, que donde yo estoy, como estoy contigo, ellos puedan estar también en la misma comunión. Esa es la promesa que dice aquí, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Ya mirarán y no verán asirios, no verán sus campamentos, no oirán sus carros y sus caballos. Ahora el pueblo comenzará a venir, pero los que vengan a Jerusalén ya no serán hombres armados, serán peregrinos que vengan a adorar al Señor. Versículo 20, mira Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Todo esto que había quedado parado. La situación me recuerda un poco lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ya no se oyen himnos, ya no se oye, estamos limitados, estamos esperando que pase esta plaga, dice el Señor. Un día todo esto pasará. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. En contraste con aquellos días de calamidad, ahora viene el gobierno del Mesías, este gobierno de paz. Mirad lo que dice en los versículos 18 y 19, esta manera gráfica de describirlo. Dice, tu corazón imaginará el espanto, porque claro, tiene esas imágenes del enemigo. Han visto cómo sus hermanos del reino de Israel han sido llevados al exilio. Ellos mismos han visto a los soldados asirios rodeando a Jerusalén. Y aunque ahora gobierna el Señor y se restaura en las ofrendas y vienen los peregrinos, siempre te queda esa imagen de ¿y esto cuánto durará? Y te imaginarás el espanto. Y dirá el Señor, ¿qué del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Ahora venían esos asirios y estaban como el dictador. Exprópiese, exprópiese, ¿verdad? Dice, ¿dónde está el escriba asirio, el secretario que estaba diciendo esto va a ser para mí? Uy, este jardín, esto para mi cuñado, ya lo tenían todo calculado, todo expropiado. Dice, ¿y dónde están esos ahora? Cuando el Señor reina sobre su pueblo, todas las riquezas que Él tiene para ellos son dadas sin límite. Esa es nuestra confianza. Dice, no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprenda. Dice, tendrás temor, soñarás, porque has vivido tal experiencia, tal presión, esto ha durado ya décadas sobre vosotros. Y cuando yo venga, haya paz entre vosotros. Os quedará de vez en cuando una pesadilla,
Pero despierta, abre los ojos y mira, ¿dónde están esos que te asediaban? ¿Dónde está ese pueblo orgulloso que hablaba esa lengua que no puedes entender? ¿Qué está diciendo el Señor? Conmigo tienes asegurada la confianza, tienes asegurada la seguridad. No vendiendo el oro del templo, no vendiendo tus posesiones más valiosas, no vendiéndote al enemigo, no llegando a tratos de paz con el enemigo, porque ahí no hay paz. Cuando yo reine sobre mi pueblo, esto será una dicha constante. Versículo 21, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte. ¿Habéis visto esto? Ahí donde la iglesia está desolada, está rota, está vacía, está mermada. Muchos jóvenes ya han sido llevados al exilio. Pero dice, donde hubo todo ese espectáculo horroroso, ahí ahora está el Señor fuerte. ¿Te has olvidado, creyente, de que nuestro Dios es el Dios fuerte? Mira lo que dice el versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo y no otro. Él mismo nos salvará. Esa nueva Jerusalén, no mirando nosotros hacia adelante, pero aquella Jerusalén que ahora estaba sitiada, empobrecida, que los supermercados estaban desabastecidos, no será para siempre así. Versículo 24, no dirá el morador de Jerusalén, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. El Señor tiene más deseo de tener comunión con nosotros y de bendecirnos, que nosotros tenemos de tener comunión con Él y de ser bendecidos por Él. Esto nos recuerda las palabras de Apocalipsis con las que casi termina la Biblia, donde el Señor dice en 21:4 de Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La iglesia ha estado llorando por causa de su debilidad, por la presión del enemigo. Dice, pero cuando el Señor reine, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora el Señor reina glorioso en medio de su pueblo. Mirad lo que todavía habrá de decir. Versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto. Recordamos, el Señor viene a destruir a los enemigos y a los hipócritas, pero el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, ese verá al Rey en su hermosura. Versículo 17. Verá la tierra que ahora parece estar lejos. Los creyentes del Antiguo Testamento, los verdaderos creyentes del Antiguo Testamento, como los del Nuevo Testamento, sabemos que solamente cuando el Señor es nuestro Redentor, cuando Él es nuestro libertador, cuando Él nos libra no solamente del enemigo, sino cuando nos libra de nosotros mismos, de nuestra necedad, de nuestra confianza mal ubicada, solamente cuando Él es nuestro Redentor, es cuando nosotros podemos tener la dicha que no es ni explicable. Eso es lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Ahora sabemos que somos hijos de Dios, muy bien, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La dicha que espera a los verdaderos creyentes, pasadas las angustias de este momento, las dificultades que cada uno puede tener en su vida, las que como iglesia podamos tener ahora o las que puedan venir, cuando nosotros estamos confiando en el Señor, en este que se llama a sí mismo el fuerte. Por cierto, que es una expresión que al Señor le gusta decir de sí mismo y es especialmente importante en este contexto. Capítulo 1, versículo 24. Por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel.
Capítulo 10, versículo 21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. En esa descripción del Mesías en el capítulo 9, versículo 6, que nos dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado, el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte. Nos hace falta tener un Dios fuerte, no ser fuertes en nosotros mismos, no acumular riqueza, no acumular poder, no acumular buenas relaciones con los que tienen los poderes de este mundo. Nosotros tenemos al más poderoso, tenemos al Dios fuerte. ¿Quién le quiere echar un pulso al Dios fuerte? Él está de nuestro lado si nosotros queremos estar a su lado. Y en Él nosotros esperamos, como aquella Jerusalén esperaba una nueva Jerusalén, una Jerusalén que pudiese tener sus puertas abiertas, una Jerusalén que pudiese entrar y salir sin temor, una Jerusalén que no tuviese que cerrar y atrancar las puertas por causa del enemigo. Para eso tenía que estar Dios en medio de ellos. Y Dios estaba ofreciendo a esa petición de Isaías, fijaos, así comienza Isaías con una oración en tiempo de angustia, en tiempo de emergencia, en tiempo en que parece que lo vemos todo negro, en tiempos en que la iglesia se ve más débil que nunca. No nos miremos a nosotros mismos, no cambiemos estrategia, no intentemos cambiar el mensaje, no intentemos comprar nada. Valoremos solamente a nuestro Dios, que quiere bendecirnos, que Él es el Dios Todopoderoso, que para estar delante de Él tenemos que ser santificados y Él quiere santificarnos. Él nos ofrece su santidad y esa santidad la adquirimos por el buen uso de su palabra, por estar sometidos a su ley que es deleitosa para nosotros. Y la pregunta que yo te hago para concluir es, ¿conoces tú a este rey? ¿Es tu rey? ¿Gobierna Él tu vida? ¿O estas son cosas que, bueno, que está bien para un discursito por la mañana, pero yo hago lo que me da la gana, yo tengo otros planes, yo necesito someterme a la autoridad de Dios? Bueno, pues entonces tal vez tú seas uno de estos hipócritas. No te quiero insultar, simplemente quiero describir lo que la Biblia dice, que son aquellos que están dentro de las puertas del reino, pero no pertenecen al reino. Aquellos que incluso pueden estar convencidos, pero no están convertidos. Mira al Señor. Que no seas ni como los asirios, ni como los judíos que murieron. Se han encontrado ahora con ese Dios que es fuego consumidor y no hay nada que les cubra. Solamente en Jesucristo podemos ser escudados del propio Dios. Su ira solo la detiene alguien que tenga tanta fuerza como Él, que es Él mismo. Entrégate al Señor. No sigas luchando contra Él. No sigas haciendo alianza. No sigas buscando estrategias. Todo eso se quemará en el fuego. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por este pasaje de las Escrituras. Gracias, Señor, porque nos lleva a considerar en dónde buscamos nosotros nuestro auxilio en medio de la tribulación. Señor, tú estás ahí, te estás exponiendo, estás diciendo, miradme a mí, ser salvos, todos los términos de la tierra. Pero nosotros decimos, muy bien, pero queremos otra cosa. Y buscamos que sea la ciencia, la medicina, nuestra inteligencia, nuestra carrera, nuestra economía, nuestros supuestos caudillos, libertadores, nuestros políticos, tal vez alianzas religiosas con otras religiones, otras denominaciones, otras iglesias que también han claudicado. Señor, en nada de eso va a estar nuestra fortaleza. Señor, que seas tú solo, que confiemos que no necesitamos a nada ni a nadie más. Que confiemos solo en ti, que con eso te honremos y que por estar cerca de tu presencia, conociendo tu palabra, seamos santificados y seamos apropiados para estar en tu presencia. Oh Señor, obra en el corazón de cada uno de nosotros. Bendice a aquellos que han escuchado este estudio de la palabra desde sus casas, aquellos que lo puedan hacer en otras ocasiones. Señor, que no sea algo en balde, que sea usado solamente para su juicio, sino para que tú llames a pecadores al arrepentimiento, para que hagas que aquellos que tienen una falsa profesión de fe, aquellos hipócritas en Jerusalén, que se examinen a sí mismos. Señor, tú has dado a la iglesia la autoridad para
llevar a cabo disciplina, pero Señor, eso es solamente un anticipo de aquello que recibirán los que tienen una fe puesta en sí mismos, puestas en su religiosidad, puestas tal vez en la membresía de la iglesia, en un acto que han hecho, en alguna peregrinación, haber leído algún libro, ido a alguna conferencia, Señor. Todo eso en el día en que las cosas sean pesadas no valdrá para nada. Haz que nos humillemos y que solamente dependamos de ti. Te lo pedimos y proclamamos estas cosas para tu gloria y lo hacemos en el nombre de tu Hijo. Amén. Concluimos esta mañana con esta doxología que podemos encontrar en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.